Buen día. La práctica que nos correspondió son los tipos de destilación, en este caso, destilación fraccionada. El grupo de trabajo está conformado por Laura Franco, Sofía Gaitán y Daniela Chávez. Como objetivo general, tenemos llevar a cabo la destilación fraccionada de una mezcla de hidrocarburos, entendiendo las variables físico-químicas determinantes para lograr la separación de líquidos orgánicos. En los objetivos específicos, en primer lugar, es aprender y dominar los conceptos físico-químicos relacionados con el método de destilación fraccionada. En segundo lugar, tenemos hacer el montaje experimental adecuado para la destilación fraccionada de una mezcla de hidrocarburos. De tercer lugar, tenemos caracterizar las fracciones obtenidas por medición de constantes físicas. Empezaremos diciendo qué es la destilación. La destilación es una técnica de separación de sustancias que permite separar los distintos componentes de una mezcla. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada uno de los componentes. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes. Esto quiere decir que los componentes se obtendrán con un mayor grado de pureza. Por otro lado, la destilación fraccionada es un proceso físico utilizado en química para separar mezclas generalmente que son homogéneas. Estas son líquidos y mediante el calor y un amplio intercambio calórico y de masa entre vapores y líquidos. Este método involucra la evaporación de las sustancias más volátiles en orden creciente de su punto de ebullición y la posterior recolección de la sustancia que se deseaba obtener inicialmente. Este es una técnica que permite la realización de una serie de destilaciones sencillas o microdestilaciones en una sola operación continua. Se utiliza para separar componentes líquidos que difieran menos de 25 grados centígrados en el punto de ebullición. El proceso que realizamos en la práctica de laboratorio consta de tres partes. La primera parte es la destilación fraccionada de una mezcla de hidrocarburos. Para empezar, el profesor nos dio una mezcla de hidrocarburos, los cuales no sabíamos qué componentes tenían. Nosotros tuvimos que medir 150 mililitros, de los cuales los agregamos a un Erlenmeyer con perlas de ebullición. Después de hacer esto, hicimos el montaje que más adelante se les mostrará en un video. Ensamblamos bien las mangueras, la columna de fraccionamiento la envolvimos en papel periódico y colocamos el montaje a calentar. Registramos la temperatura cada 5 minutos. La cabeza a una temperatura constante igual que el cuerpo y la cola iban en una temperatura de aumento o descenso. Para terminar la destilación se tenían que calcular el volumen de las fracciones obtenidas. En este caso se obtuvieron 3 fracciones. El segundo paso que hicimos fue la determinación de la densidad de las fracciones. Para esto hallamos la densidad de cada una de las fracciones, que fueron la cabeza, el cuerpo y la cola. Y en tercer paso hicimos la determinación del punto de ebullición. Entonces, primero corregimos el punto de ebullición de las fracciones obtenidas por medio de la ecuación de Sidney-Young. Y segundo, establecimos la identidad de los componentes de los hidrocarburos. Como respectivo montaje de la práctica, tenemos la plancha de calentamiento, la columna de destilación fraccionada. Esta columna se caracteriza por tener platos teóricos, cabezal de destilación, termómetro, condensador que cuenta con una salida de agua y una entrada de agua, la alargadera y el recipiente recolector.
Bueno, la principal diferencia que tiene la destilación simple con la destilación fraccionada es la columna de fraccionamiento. Esta es un tubo vertical formado por platos teóricos horizontales dispuestos unos sobre otros con temperaturas diferentes. Los platos inferiores son más elevados que los platos superiores. Al subir por la columna de vapores son enfriados. Cuando una fracción de estos vapores alcanza un plato con temperatura menor que su temperatura de ebullición, ocurre la condensación de los vapores y el líquido resultante es retirado de la columna. Y el mismo proceso se repite en otra fracción de hidrocarburos. Esta es condensada y finalmente llega al frasco de recolección. Este permite un mayor contacto con los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende. Esto se debe por la utilización de los diferentes platos teóricos. Esto facilita el intercambio de los vapores que ceden y los líquidos que reciben. También produce un intercambio de masa, donde los líquidos con menor punto de ebullición pasan al estado líquido. La eficiencia de columna y platos teóricos. La eficiencia de una columna de fraccionamiento está dado por su número de platos teóricos, que hace referencia al número de ciclos. Vaporización, condensación. ¿Qué le ocurre a un líquido a lo largo de la columna? Entre mayor sea el punto de ebullición de una sustancia, menor serán los platos utilizados en esta. Y a menor punto de ebullición tenga una sustancia, mayor serán los platos teóricos utilizados en esta. Para mirar cuántos números de platos, la eficiencia de la columna, digo, entonces tenemos que utilizar la siguiente ecuación, en donde n es el número de platos de una columna, que es igual a 16, que es una constante, por T sub R sobre W sub B, donde T sub R es el tiempo de la retención y W sub B es el ancho del máximo medido en la base. Todo esto se multiplica al cuadrado. En las siguientes imágenes se puede observar que en la primera imagen podemos observar que el montaje experimental tomado desde el punto de vista del Erlenmeyer. En la segunda imagen podemos observar la columna de fraccionamiento. Y en la tercera imagen podemos observar el inicio de la destilación de hidrocarburos. Como datos de la práctica, nos correspondió la mezcla A en el laboratorio y este volumen de la mezcla de hidrocarburos es de 150 mililitros. La composición en volumen de la mezcla es una fracción de 1:1:1 y la presión atmosférica del laboratorio fueron 560 milímetros de mercurio. La cuantificación de las fracciones de destilación obtenidas. En la primera fracción podemos observar que el intervalo de la temperatura es de los 25 grados centígrados a los 47 grados centígrados. Cuenta con un volumen de 32 milímetros y esta fracción pertenece a la cabeza. Para la segunda fracción, que es el cuerpo 1, se puede contar con un intervalo de temperatura desde los 47 grados centígrados a los 57 grados centígrados, donde el volumen es de 58 mililitros. Y para el cuerpo 2, que es la tercera fracción, el intervalo de temperatura va a estar desde los 57 grados centígrados a los 41 grados centígrados, con un volumen de 10.1 mililitros. Y para los fondos de destilación, el intervalo de temperatura es de 57 grados centígrados a 41 grados centígrados con un volumen de 56.1 mililitros. A continuación, les mostraremos un video filmado en el laboratorio
del inicio de la destilación de hidrocarburos. En la siguiente gráfica, que es la de la temperatura en función del tiempo, podemos observar que los valores tomados forman varias curvas. Esto pasa ya que la columna de fraccionamiento se pasmó varias veces, lo que quiere decir que al interior del sistema se mantiene constante. En este punto el aceite mineral pues ya se había quemado y de igual forma podemos decir que como el sistema se pasma ya que hubo un cambio de temperatura en el laboratorio. O esto pudo ocurrir también por un mal ensamblaje del montaje, porque al principio de la práctica la puerta del salón del laboratorio estaba cerrada y en algunas ocasiones el profesor o varios estudiantes salieron y abrieron la puerta, lo que ocasionó este cambio de temperatura. Para la determinación de la densidad del líquido, tenemos fracción 1 y fracción 2, con un intervalo de temperatura de 47 a 57 y de 57 a 41. La masa del pignómetro vacío de la fracción 1 es 19.1559 gramos. De la fracción 2 es 19,4120 gramos. Y la masa del pignómetro con muestra es de 26.7696 gramos y la segunda fracción es 28.0704 gramos. Para los cálculos de la densidad del líquido tenemos la densidad 1, fracción 1, que es la masa del pignómetro con muestra menos la masa del pignómetro vacío. Esto sería igual a 7.6138 gramos. Para hallar la densidad utilizamos la fórmula de masa sobre volumen. La masa de esta densidad sería 7.6138 gramos sobre 9.734 mililitros. Esto nos da una densidad de 0,7821 gramos sobre mililitros. Utilizamos las mismas operaciones para la densidad 2, fracción 2, obteniendo un resultado de 0,8572 gramos sobre mililitros. Para la densidad relativa, usamos la ecuación de la densidad de cada una de las sustancias sobre la densidad del agua. La densidad del agua es igual a 0,99762. Y colocamos la densidad de la fracción 1 y la fracción 2 sobre la densidad del agua. Esto nos da un resultado de 0,7889 la fracción 1 y la fracción 2 nos da 0,8592. Para la composición de la mezcla de hidrocarburos, identificamos que las sustancias que habíamos encontrado en esta mezcla eran ciclohexano, tolueno y el último que es aceite mineral. Para obtener el porcentaje de P sobre B medido, usamos volumen del soluto sobre volumen de la solución por 100. Y para hallar el error relativo, esto sería igual a volumen esperado menos volumen medido sobre volumen esperado por 100. Para los cálculos del porcentaje de B sobre B medido, utilizamos 150 mililitros, que eran el volumen de la mezcla de hidrocarburos, con los respectivos volúmenes de cada mezcla, obteniendo un resultado de fracción 1 de 38.6, fracción 2, 6.7, fracción 3, 37.4. Para hallar el respectivo error relativo,
Obtuvimos de la fórmula P esperado menos B medido sobre P esperado por 100 los siguientes resultados: 15.9 de la fracción 1 y 79.8 de la fracción 2. La mezcla de hidrocarburos dada en el laboratorio tenía un total de 3 componentes, los cuales se identificaron gracias a las propiedades organolépticas de las sustancias y sus diferentes densidades. La primera sustancia que se identificó del destilado es el ciclohexano. El ciclohexano es un cicloalcano o un hidrocarburo alicíclico, formado por 6 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno, por lo que su fórmula es C6H12. La cadena de carburos se encuentra cerrada en forma de anillo. Es un disolvente apolar muy utilizado en solutos del mismo tipo. Se obtiene de la ciclación de compuestos alifáticos o de la reducción del benceno con hidrógeno a altas presiones en presencia de un catalizador. Se funde al llegar a los 7 grados centígrados y una de sus aplicaciones más importantes es la producción del nylon. Este se presenta como un líquido incoloro de alta pureza y de solubilidad parecida a los parafínicos, con un olor dulce y acre, también parecido al del petróleo. Se utiliza como disolvente y para quitar pinturas, en la química analítica y en la elaboración de adhesivos y perfumes. A nivel industrial, el ciclohexano se utiliza como disolvente y cuenta con diferentes aplicaciones. Como segunda sustancia, que corresponde al destilado 2, es el tolueno. Este se trata de un hidrocarburo de tipo aromático con un olor agradable que se produce a través del benceno. Con el, con el tolueno puede fabricarse TNT, colorantes, detergentes y productos aromáticos, entre otros artículos. Esta sustancia puede hallarse en la naturaleza en árboles del género Myroxylon y en el petróleo crudo. Además, puede obtenerse mediante distintos procesos industriales. Este no cuenta con solubilidad en el agua y su nombre se deriva del bálsamo de Tolú, extraído del árbol Myroxylon balsamum, del cual se obtuvo por primera vez en 1844 mediante destilación seca. También se produce durante la manufactura de gasolina y otros combustibles a partir del petróleo crudo y en la manufactura de coque a partir del carbón. Resultado, la tercera sustancia es aceite mineral. El aceite, constituido por moléculas de 15 a 40 átomos de carbono, es la fracción menos volátil. Por esto, es el último componente en destilar. Un aceite mineral es un subproducto líquido de la destilación del petróleo, desde el petróleo crudo. Es un aceite transparente, incoloro, compuesto típicamente de alcanos y parafina cíclica, y tiene una densidad de 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, y al destilar se descompone en CO2 y agua. Por lo tanto, sale humo y el aceite empieza a quemarse en el proceso de destilación. Cabe aclarar que la fórmula molecular general del aceite mineral es CXHY. En la cotidianidad de la destilación fraccionada son la separación del aire condensado del aire de la atmósfera con respecto a sus componentes, reciclar diferentes solventes que ya han sido trabajados con el fin de purificarlos y volverlos a usar, y también esta ayuda a la desalinización del agua. Al ser uno de los métodos más importantes y mayormente utilizados en la separación de mezclas líquidas, esta técnica de separación física presenta muchos beneficios que se observan en la gran cantidad de aplicaciones que se le han dado tanto en la industria como en el laboratorio. Comenzando por los usos a escala industrial de la destilación fraccionada, en las instalaciones de refinación de petróleo es empleada para la separación del petróleo crudo
en las fracciones que lo componen. En este sentido, se utiliza para la obtención y procesamiento del gas natural que se extrae de estos procesos industriales. Además, se utiliza en las plantas químicas y procedimientos petroquímicos para el procesamiento de sustancias como el fenol o el formaldehído. Cabe aclarar que mediante este método se obtienen fracciones y no productos puros. Para destilar el petróleo se utilizan las refinerías, que podemos observar en la imagen 1. Estas son enormes complejos donde se somete el petróleo crudo a procesos de separación física, en los cuales se extrae una gran variedad de sus derivados. Las torres de destilación industrial para petróleo poseen alrededor de 100 platos teóricos y en el petróleo existen varios compuestos de los cuales se obtienen alrededor de 2000 productos o 2000 fracciones. Cada, cada sustancia dentro del petróleo se destila a distinta temperatura. A partir de una temperatura fija se obtiene una sustancia predeterminada. Por ejemplo, se calienta el crudo hasta los 100 grados centígrados, de donde se obtiene la nafta. Luego se sigue calentando el petróleo restante para obtener otras sustancias buscadas en temperaturas más altas y así llegar hasta los 350 y 400 grados centígrados, temperatura en la cual el petróleo empieza a descomponerse. De este refinamiento y proceso de destilación fraccionada, los productos obtenidos son hidrocarburos ligeros, gasolinas y naftas, queroseno, gas, gasolina, lubricantes y alquitrán. Algunas ventajas y desventajas que pues tiene utilizar esta destilación son, como ventajas tenemos que la destilación fraccionada es fácil de usar y de igual manera tiene una alta eficiencia. Esto quiere decir que cuanto mayor sea el número de platos teóricos, mayor será la eficiencia, como dije anteriormente. Como desventajas tenemos que es relativamente caro, especialmente el costo de la columna de fraccionamiento. También que la columna de fraccionamiento utilizado por lo general tiene daños a la misma debido a las condiciones de altas temperaturas a las que se somete. Y por último tenemos que debido a la naturaleza del experimento, donde la alta temperatura y la alta presión están involucrados, siempre hay una posibilidad de explosión. El fracking. El fracking es una técnica que se utiliza para facilitar la extracción de gas natural y de petróleo del subsuelo mediante la cual se lleva a cabo inyectando una mezcla de agua tratada químicamente con arena. Esta mezcla se inyecta a presión mediante un taladro para facilitar la fractura de la roca y así liberar gas o hidrocarburos que se encuentran atrapados, como lo observamos en la siguiente imagen. Aquí pues se puede observar que la manguera azul que hay es el taladro que inyecta el agua tratada químicamente con arena. Pues después estaba rompiendo el subsuelo y va a traer unas consecuencias que son las siguientes. Los problemas que causan son el agotamiento de las fuentes de agua, que es uno de los mayores riesgos en la contaminación de acuíferos, con fluidos de fracturación y con el propio gas de la roca. Existe también el riesgo de que un pozo se conecte con otro antiguo mal sellado y que este gas se filtre a otro acuífero o a la superficie. También existe la posibilidad de que la contaminación del suelo por derrames y fluidos de retorno. De igual manera, estos riesgos ambientales son comprobados y se han dado casos de cáncer, problemas respiratorios, daños cerebrales, desórdenes neurológicos e hipersensibilidad a químicos, debido principalmente a la contaminación del agua y del aire. Tienes en nuestras carreras.
Algunas aplicaciones a la carrera de biología e ingeniería ambiental con base a la destilación fraccionada son: en la aplicación de la ingeniería ambiental podemos observar que esta destilación se utiliza más que todo en procesos de fracking o en refinación de petróleo, o más que todo en procesos de la industria. En la aplicación de biología se observa que la destilación fraccionada se utiliza en el proceso de reutilización de solventes o la prevención de contaminación de aguas. Los procesos también afectan distintas especies de distintos ecosistemas, los cuales llegan a un estado de vulnerabilidad o de peligro de extinción. Bueno, como conclusiones, se desarrolló de manera adecuada el proceso de destilación fraccionada de la mezcla de hidrocarburos, comprendiendo las variables físico-químicas para lograr la separación de los líquidos orgánicos. Se realizó el ensamblaje de manera correcta de destilación fraccionada y se reconoció que esta es la clave para obtener datos claros en el desarrollo de la práctica. 3. De acuerdo a que las diferentes sustancias son incoloras, estas se identificaron a través de sus propiedades físicas y organolépticas. Estas sustancias son ciclohexano, tolueno y aceite mineral. Como último, tenemos algunas referencias en las que nos basamos para hacer la discusión de resultados y exposición de la práctica. Muchas gracias.